si tocaba llegar a las 6 de la mañana, yo llegaba a las 3. Si todos iban a las 4, yo me iba hasta las 10. Muy específicamente recuerdo una vez, era día de Navidad, un 24 de diciembre, había un soldado que había recibido un tiro en la cara y le habían destrozado toda la cara, y ese día vi por primera vez en Bogotá lo que se llama un colgajo libre. La clave no es lo que yo hago, sino cómo lo hago y el por qué lo hago. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Red de Impacto. Y hoy tenemos un doctor muy reconocido y también orgullo para nuestra comunidad latina, el doctor Óscar Manrique, con una vasta experiencia en lo que es cirugía reconstructiva, pero con una historia muy profunda que te volará la cabeza. Así que acompáñanos en esta entrevista. Y el mundo de la medicina sigue ampliándose y hoy estamos con un experto en la medicina de lo que es cirugías de especialidades, uno de los grandes, el doctor Óscar Manrique, quien nos invitó aquí a su práctica para conocerlo un poquito más y más de cerca, y sobre todo porque va a ser una de las personas que nos va a acompañar en conjunto con la Miss Universe Fátima Burch. ¿Cómo está, doctor Manríquez? Muchísimas gracias, Raiza, por haberme invitado hoy a tu programa. Es un honor para mí estar aquí frente a la comunidad latina y para que todos puedan conocer un poquito más de quién soy yo como cirujano plástico y como orgullosamente latino. Óyeme, pero imagínate, ¿qué hace un hombre de Bogotá, Colombia? ¿Qué te trajo a venir a estas áreas? Pues ya llevo bastantes años acá en los Estados Unidos. Yo tengo como antecedente militar, mi papá es militar retirado de la Fuerza Aérea y pues tuvimos la oportunidad de vivir acá cuando pequeños, y ya más de adulto quise continuar mi medicina acá. Entonces pues tú sabes que viniendo de un país tan pequeño como Colombia, especialmente como latino, como extranjero, muy poquito sabía hablar inglés en esa época. Tuve la oportunidad de comenzar y terminar mi medicina en Boston, pero al principio fue muy difícil. O sea, yo trabajaba en un cine al principio para poderme mantener mientras que estaba haciendo mis estudios y todo, pero poco a poco me fui acostumbrando más al país, a todo lo que se hacía acá, y bueno, pues fue una carrera un poquito demandante, pero yo pienso que uno como latino y como buen trabajador, uno, como dicen en Colombia, uno siempre le echa el alma a todo, y acá estamos. ¿Sabes? Me encanta esa energía tan bonita que tiene, lo que transmites y el orgullo que para mí como latina, el saber lo que has logrado. Pero ya que tocas el tema en tu carrera, ¿qué te hizo a ti escoger ser cirujano? Porque yo sé que Colombia es muy reconocido por esa parte, pero a ti a lo personal, ¿qué te llevó a esa carrera? Yo pienso que tal vez el haber estado en contacto con tantos soldados que venían de guerra. Yo me entrené en Bogotá, mis primeros años de carrera fueron en la Universidad Militar. Es uno de los hospitales más grandes en Latinoamérica, y desafortunadamente por nuestro pasado de guerras internas veíamos muchísimos soldados que venían de la jungla, que venían de guerra con heridas grandes por minas antipersonales, heridas de alta velocidad. Entonces siempre tuve como la parte involucrado a ver todas estas heridas, y los cirujanos plásticos, muchas veces la gente piensa que es solo estética, cosas de belleza que obviamente son muy importantes, pero al principio estuve bastante dedicado a la reconstrucción, a ver cómo se cerraban estas heridas en cuanto a cara, cuerpo. Entonces desde ahí siempre tuve como esa pasión de querer ver cómo se podían hacer las reconstrucciones. Muy específicamente recuerdo una vez, era día de Navidad, un 24 de diciembre, había un soldado que había recibido un tiro en la cara y le habían destrozado toda la cara, y ese día vi por primera vez en Bogotá lo que se llama un colgajo libre, que es poner una parte del cuerpo en otra, y la estaba haciendo un cirujano plástico en el hospital militar. Y No, me encanta, porque eso muestra hasta dónde ha llevado tu carrera. Y desde ahí quedé muy emocionado de ser cirujano plástico. ¿Por qué te tocó tan personal esa escena del doctor sacando partes, o sea, piel de un lado para restaurar el rostro de ese soldado? ¿Por qué te tocó? Tal vez porque fue un procedimiento muy complejo y nunca había visto algo de esa naturaleza.
y me impactó bastante. Yo dije cómo tal vez no se le estaba salvando la vida a ese paciente o a ese soldado en ese momento, pero cómo se le estaba reconstruyendo y dándole la oportunidad de volverse a reintegrar a la vida, de darle otra oportunidad. Y como yo nunca había visto algo así, eso me impactó de una forma impresionante, que yo dije, no, yo algún día en mi vida tengo que aprender cómo hacer eso. Y pues yo pienso que eso fue lo que más me motivó a mí como estudiante para seguir esos sueños. Y pues yo pienso que como siempre he aprendido es uno nunca dejarse vencer, así sean las dificultades, así sean las cosas más complejas, pero yo pienso que como aprendí desde pequeño, no hay cosas imposibles sino hombres incapaces. Y eso fue lo que me llevó a ser ahora lo que soy, un cirujano plástico. Qué orgullo, o sea, que más allá de buscar una belleza física, tu pasión ha sido el ayudar al otro. Sí, correcto. ¿Qué le puedes tú decir a esos jóvenes que en cualquier ámbito buscando de carrera, qué tú le puedes decir a la hora de escoger esa pasión así como tú encontraste la tuya? Yo pienso que lo más importante es ser comprometido, disciplinado. Yo pienso que también no es acerca de quién es más inteligente, porque yo pienso que todos somos muy inteligentes. Yo pienso que la diferencia entre alguien que logra unas metas es proponérselo y todos los días hacer lo mismo, sin rendirse, ni un paso atrás, sino siempre con esa misma meta, que yo pienso que en algún momento de tanto repetir y de tanto trabajar hacia las cosas que uno quiere, uno lo logra, independientemente de lo que uno quiera hacer. O sea, yo recuerdo desde que comencé, mucha gente me decía, es imposible, usted es latino. Por estadísticas, únicamente el 0.3% de los estudiantes internacionales logran ser cirujanos plásticos en este país, que es muy competitivo. Pero yo pienso que nunca me vencí, siempre como con esa ansia y querer salir adelante. Yo pienso que fue lo que nunca me paró a mí de seguir buscando mis sueños. Qué orgullo, ¿no? Muchísimas Qué orgullo gracias. eres. Qué orgullo eres para nuestra comunidad y me emociona mucho escucharte. Y ahora que tú dices eso de pasión, la perseverancia para conseguir y sobre todo el no escuchar los tantos no que llegan a nuestra vida. ¿Cómo llegas tú a Harvard? Háblame sobre esa parte, porque también es una parte importantísima de estadística de muy pocos latinos que llegan a estar en esa posición. Yo en ese momento todavía, aunque a mí siempre me gustó la parte quirúrgica, uno cuando empieza medicina, especialmente en Colombia, yo sé que en otros países de Latinoamérica uno todavía es muy joven. Yo tenía 16 años cuando empecé mi carrera. Y yo pienso que en cierta forma uno todavía es una persona muy madura, que aunque ya uno esté centrado, diría yo, en una carrera médica en cuanto a la especialidad, aún no sabía qué quería hacer. Me gustaba desde cardiología, medicina interna, cirugía, y en esa época habían unos programas internacionales para minorías, que en este caso había para Colombia y para el Hospital Militar, y me dieron la oportunidad de venir primero a rotar. Empecé en esa época con, que yo no sé si todavía esté, pero en esa época era el director del New England Journal of Medicine. El doctor me dio la oportunidad de decir, bueno, Oscar, venga y rota con nosotros. O sea, obviamente hubo un proceso muy complejo de selección y no sé por qué motivo que me abrió las puertas, pues yo soy muy creyente en Dios y yo pienso que eso a mí me ayudó también bastante. Y fue simplemente que me abrieran las puertas y desde ahí, como decían todos los días, si tocaba llegar a las 6 de la mañana, yo llegaba a las 3, si todos iban a las 4, yo me iba hasta las 10, siempre como mostrando que uno siempre puede un poquito más. Y desde ahí, obviamente, presenté mis exámenes de validación y pienso que también en ese sentido me fue bien. Y tal vez me vieron mi ética, mi trabajo, que tú sabes que desafortunadamente es uno también como latinoamericano, especialmente como colombiano, hay unos sesgos y la gente piensa que uno solo hace ciertas cosas que no son las más apropiadas, pero yo pienso que la gente se da cuenta uno de esa pasión que tú hablabas, de ese compromiso, de ser uno muy ético, muy trabajador, muy responsable y más que todo no rendirse nunca ante la adversidad. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿En qué influyeron tus padres en lo que eres tú hoy, Oscar? Como dicen en Colombia, yo a mis viejos les debo todo. Mi papá fue militar de la Fuerza Aérea, fue piloto de la Fuerza Aérea, mi mamá fue ama de casa. Tuve la fortuna de poder tenerlos a toda hora.
Y siempre el ejemplo de familia, por ejemplo, en el caso de mi papá, pues obviamente venían de una familia muy humilde, ellos de descendencia italiana, que llegaba a la escuela sin zapatos para que no se le gastaran, cosas de ese estilo que uno dice, era luchar ante la adversidad en esos momentos. Pero como mi papá me decía, mira, si tu abuelo llegó hasta acá, yo espero llegar acá y yo no espero que para tú en tu futuro tú me llegues acá, sino te quiero acá. Pero obviamente como del dicho al trecho es mucho hecho, pero hay que trabajar duro y yo pienso que el buen ejemplo, la honestidad, el ser uno siempre ético en sus cosas, apasionado y querer uno lo que uno quiere, lo que uno lo lleva a ser exitoso. Por ejemplo, para mí, yo nunca he visto un día de mi vida como trabajo. Yo siempre lo veo como algo fascinante, el todos los días entrar a la oficina, el tener que estar ofreciéndole a alguien una oportunidad, como lo dije anteriormente, no de salvarle la vida, pero darle una oportunidad distinta de cómo verse mejor. Yo trabajé muchísimos años con pacientes con cáncer, entonces me parece que esa oportunidad de que una persona se sienta mejor consigo mismo, de salir adelante, de sentirse más confiable en público, son cosas muy importantes. Pero sí, mis papás toda la vida, aún yo con ellos me hablo casi que a diario, a pesar de que yo no los veo a diario, sí fueron muy influyentes para mí. Yo pienso más que con esa parte de ética, no solamente conmigo, sino con mis hermanos y mis hermanas también fue lo mismo. O sea, yo pienso que siempre el trabajar duro, sin uno nunca rendirse. Me encanta porque tú llevas la medicina y lo que es las operaciones, las cirugías plásticas, más allá del creer que buscar una simple figura, sino que tú devuelves esa seguridad que muchas personas, no solo mujeres, sino hombres también, que quieren volver a acercarse a una sociedad de una manera diferente. ¿Qué te hace a ti ser diferente a otros cirujanos en el área? Yo pienso que lo clave es no estandarizar un procedimiento, sino el procedimiento tiene que estar enfocado hacia lo que tú quieres, porque cada persona es muy distinta. O sea, por ejemplo, un ejemplo fácil, un aumento de seno tiene unos pasos que son importantes, pero al mismo tiempo yo puedo ir a una persona ahora para un aumento de seno o para una reconstrucción mamaria y ver un paciente seguido para el mismo procedimiento, pero es totalmente distinto. Claro. Yo pienso que la clave no es lo que yo hago, sino cómo lo hago y el por qué lo hago, que es cuando yo pienso que es la gran diferencia entre una persona que tenga esos principios, pero al mismo sea apasionado hacia esa persona que yo esté viendo. Y como yo le digo siempre a mis pacientes antes de verme, yo le digo, yo te voy a tratar como si fueras un familiar mío. Yo qué haría por mi mamá, por mi hermana, por mi tía o por mi papá si estás sentado ahí, tú donde tú estás. ¿Cómo te puedo ofrecer lo mejor que yo puedo? Muy personalizado, muy lindo. Gracias, doctor. Y ahora, avanzando un poco, que viene el gran día, se acerca ya mayo 30. ¿Por qué decidiste participar en este gran foro que vamos a tener, que es más que enfocarnos en una belleza en general o enfocarnos en temas superficiales? Vamos a profundizar en temas de liderazgo, de crecimiento personal, el de no quedarnos ahí y motivar a aquellos que lo necesitan, aquí a la juventud que quiere escuchar personas como usted, tan expertas en diferentes temas. ¿Qué esperas de mayo 30 y por qué decidiste ser parte de este Miss Universe Fashion Forum Talk? Pues primero que todo, para mostrar que en la comunidad latina que nosotros tenemos la capacidad y el poder de hacer muchas cosas buenas. Como también aprendí de mis papás cuando era más joven, ellos me decían, mira, yo te puedo dejar un carro, una casa, pero eso tú lo puedes perder si haces un mal negocio, si algo malo pasa, pero lo único que nadie nunca te va a poder quitar es la educación. Entonces yo pienso que por eso desde pequeño siempre estuve enfocado, por lo menos por parte de ellos, a tratar de estudiar lo que yo más pudiera. Entonces por eso te das cuenta que uno, por lo menos en la carrera de médico, yo duré en mi escuela todavía como por 30 años y yo pienso que uno nunca va a parar de aprender o de hacer cosas nuevas, de innovar, de hacer cosas positivas. En una época pensaba mucho en lo que era la administración hospitalaria y como en mi antecedente yo no hice college ni nada de eso, sino directamente entré a la universidad
hice unos estudios de certificación de gerencia ejecutiva para médicos, que eso a mí con el tiempo me ayudó mucho a cómo no solamente llegar a hacer tu trabajo como cirujano, pero cómo entablar relaciones con otras personas que están al lado tuyo, cómo hacerlos sentir cómodos, cómo hacerlos parte del equipo, porque como yo siempre he pensado, si ellos son exitosos, yo también soy exitoso. Si yo tengo a alguien que trabaja conmigo y sabe cómo liderar, esas personas van a trabajar de una forma más empática, van a estar felices en su trabajo, vamos a terminar las cosas de una mejor forma. Entonces yo pienso que esas cosas son importantes de mostrarle a la otra población de que tenemos la capacidad de hacer cosas muy buenas. Por lo menos yo, según lo que tengo entendido, el estado de Virginia es entre los 10 estados en los Estados Unidos con el mayor número de población latina. Entonces me parece que mostrarle a las nuevas generaciones y a otra gente que viene que hay cosas que son muy positivas que se pueden lograr es muy factible, simplemente es ponerle las ganas a las cosas. También es un orgullo que usted sea parte de Aston West End, el único latino en esta práctica defendiendo la bandera. ¿Cómo te sientes y cómo llegaste aquí? Yo llegué acá en el 2024. Yo estaba viviendo en el estado de Nueva York y por ese motivo nos movimos a Virginia. Busqué varias prácticas, entre una de ellas esta, pues tuve otras entrevistas de trabajo, pero lo que más me gustó acerca de esta práctica es cómo se tratan a los pacientes. Me parece que la calidad de trabajo que se hace acá es excelente. Los compañeros míos también son unos cirujanos muy buenos, con excelente reputación, y me parece que no es ofrecer simplemente una cirugía, ¿sí? O sea, cualquiera te puede operar, te puede cortar, te puede cerrar la herida, pero aquí yo pienso que se va más allá de eso. Me parece que el trato a los pacientes es excelente, que si yo trajera acá a mi mamá, a una tía, yo estaría tranquilo que cualquiera la operara, que sé que le van a hacer un muy buen trabajo. Como yo le digo a los pacientes, no solamente tú estás haciendo un booking de una operación, sino estás con un médico que de verdad te va a cuidar, que va a estar pendiente de ti, que si lo que necesites estamos siempre a disposición. Y esta es una de las prácticas más antiguas en Virginia, creo que lleva abierta como 40 años. Entonces, por eso fue que me gustó y me parece que se ofrecen todos los servicios de cirugía de cara, estética, seno, cuerpo, escultura corporal, y pues tú sabes que como colombiana me fascina todas esas cosas. Entonces yo pienso que no voy a poder encontrar otro trabajo mejor que el de acá. Excelente, qué bueno saber eso. Bueno, a ver si me doy una vueltita a conocer todo lo que tenemos por descubrir de este lugar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y doctor, vamos a hacer un juego. A ver, bueno. ¿Mitos o realidad? Fajas. ¿Mito o realidad? ¿Es totalmente necesario vivir con esas fajas que aprietan tanto? Es realidad en el periodo posoperatorio inmediato. Como tú sabes, muchos de los procedimientos que son de escultura corporal o lipoescultura, a los pacientes se les infiltra una cantidad de líquido que se llama tumescencia para ayudar a los procedimientos de liposucción, ayudar para que haya menos sangrado, para que se pueda remover la grasa por medio de cánulas. Entonces, mucho de ese líquido toma bastantes semanas en poderse remover del cuerpo. ¿Qué tan rápido esos dolorosos masajes posoperatorios? Dependiendo de qué cirugía te hicieron. Por lo general es imposible, también es mentira si yo te dijera que después de una cirugía no va a haber dolor. Pero ahorita con nuevas técnicas de anestesia que utilizamos que se llaman bloqueos, que a mí me encanta. Por ejemplo, ayer yo le hice una abdominoplastia, un tómito con una paciente y hoy ella se quería ir de compras. Obviamente tienen cosas buenas y malas, o sea, lo bueno es que no vas a sentir mucho dolor, pero al mismo tiempo si te mueves bastante puedes producir ese líquido que estábamos hablando. Ahora, los masajes depende de la cirugía que te hayan utilizado, pero por lo general cuando es todo correspondiente a lipoescultura es bueno porque no solamente es el masaje como tal, sino hay especialistas en masaje linfático. ¿Se puede hacer masaje linfático sin haberse hecho una operación? Sí, o sea, el masaje te lo pueden hacer. Lo que tú necesitas, diría yo, con un masaje linfático después de la cirugía es de que ayuden a recanularizar los vasos que se han cortado, no solamente los arteriales, venosos, pero también linfáticos. Y para que te ayuden el cuerpo. Obviamente hay personas que sin necesidad de tener cirugía, pero ya son condiciones clínicas como por ejemplo linfedema, que es la acumulación de líquido linfático en las extremidades.
la terapia linfática es muy buena. Wow. Ayuda bastante a remover el líquido, por ejemplo, pacientes también con exceso de líquido corporal, si tienen algo de retención, ayuda bastante. Excelente. Bueno, ahí tienen los datos. Qué placer haber compartido contigo, No, lo doctor mismo también. Oscar. Ha sido de verdad un orgullo para nuestra comunidad latina todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Y el entender que la especialidad que llevas lleva un mensaje también más allá, que es no solo la reconstrucción física, sino también esto aquí, el vivir la pasión cada día. Qué orgullo, y sé que pronto prepárense para disfrutar un poquito más y verlo más de cerca en lo que es el Forum Talk con nuestra querida Miss Universe Fátima Bosch. Gracias, doctor Oscar. No, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que muy contentos de haber podido compartir con ustedes hoy. Y bueno, contento el 30 de mayo estar con otro equipo de expertos y hablar de temas de belleza y de liderazgo, que me parece que es algo muy importante en la comunidad latina. Excelente, pues muchas gracias. No, gracias a ti.